Dicen que todo en exceso es malo. Menos escucharnos. Loca Activa Radio. Desde que contamos con José Luis Romero del Hombre Bueno aquí en la radio, nuestro veterinario, nos damos cuenta de que lo que es la naturaleza, en su máxima expresión, pues tal vez a lo mejor de ahí viene la base de lo que es la política actual, ¿no? De los seres más primitivos aparece un poquito de la ideología que cogemos el testigo los seres humanos. Probablemente a lo mejor en la naturaleza nazca la base de lo que es la política, porque cada especie, pues imaginamos que tiene su forma de comportarse, su forma de sobrevivir, de llevar adelante su supervivencia, y todos lo hacen con sus políticas propias. Y la verdad es que resulta muy interesante la política más primaria, que sería la de la naturaleza, la supervivencia de la especie, ¿no? Pero vamos, de esto y demás cosas podemos hablar, porque me hablaban de que, hace un momentito, de que le preguntásemos acerca del tema de la historia a Juan José Romero del Hombre Bueno, que es el hermano de José Luis, pero que no está aquí hoy, que él está los jueves. Lo que pasa es que ahora arrancamos, a partir de ahora, los martes a esta hora, con José Luis Romero del Hombre Bueno. Muy buenos días. Buenos días. Fíjate la entradilla que te he hecho ahora, ¿eh? Hasta la base más primitiva tiene su política y su forma de hacer política, ¿no? Claro, los animales tienen también esa especie de sentido político que hace posible un tipo de lo que hablábamos el otro día. O sea, cualquier especie tiende a lograr la supervivencia de su propia especie. Entonces, para conseguirlo, una bacteria se comporta de una manera gracias a unos atributos físico-químicos que posee y a unas capacidades de infectar, de contagiar, unas temperaturas adecuadas, unos medios. Eso es una bacteria. Subimos más arriba, tienes los hongos igual. Nosotros nos hemos librado de ellos a base de estudiarlos y saber que un hongo no puede vivir sin ciertas características físico-químicas, y son las que aplicamos en los alimentos, ¿no? Para que ese hongo no prospere en ciertos alimentos y no los haga incomestibles. Al igual que otros alimentos, los convertimos en comestibles gracias a la acción de esos hongos. Por ejemplo, en el tema, hablando de los hongos, necesitan una humedad. Sabemos el término humedad asociado a hongo, lo tenemos todo correcto, claro, ¿no? Sí. Pues subimos un poco más arriba y nos metemos ya en los protozoos. Por eso se han inventado ahora los frigoríficos no frost, estos que son capaces de enfriar sin haber humedad. Y por ese motivo los alimentos no reproducen hongos y duran más tiempo. Claro, que fíjate qué curiosidad. Las neveras hasta hoy lo que hacen es controlar temperatura, pero si le añadimos lo que lleva ya una nevera industrial, que es control de temperatura y humedad, pues entonces ya podemos hacer muchas cosas. Claro. Podemos hasta elaborar alimentos. Porque sabéis que el queso no es ponerlo en frío y ya está. Ya habréis comprobado cómo compráis un queso y se te queda hecho un plástico dentro de la nevera. Qué fantástico. ¿A quién se le ocurriría hacer los quesos? No, el primer queso se hizo solo. Ah, que se hizo solo. ¿Tú nunca te has olvidado una taza de leche encima de la mesa? Sí, Y probablemente. cuando ha vuelto al día siguiente había una cuajada con el suero alrededor. Hombre, ya tanto como para el día siguiente, no sé, pero... Bueno, vamos. cuando tú dejas un vaso de leche encima de la mesa, pues al día siguiente, a los 2 días, pues te vas a encontrar una cuajada y su suero alrededor. Se ha hecho la matriz de un queso. O de un yogur. Las bacterias han coagulado esas proteínas de la leche y han hecho un cuajo y un suero. Pues si eso lo dejas más tiempo todavía, pues llega un momento en que pueden suceder dos cosas: que haya una podredumbre, porque ya se desarrollan un tipo de bacterias, o que se vaya solidificando y se quede hecho una pasta, que es queso. El queso de Burgos es eso. Exactamente. El queso de Burgos, además, es un negocio buenísimo, porque con la leche, el yogur y el queso hay una asignatura, para que lo sepáis, que, bueno, me estoy yendo de tema, voy a empezar con una cosa y nos estamos enrollando, sí, otra, pero como me siempre, resulta muy interesante que me lo pero cuentes. va por el tema. Hay una asignatura
que se llama lactología, que empieza a estudiar todo lo que se puede hacer con la leche, las propiedades de la leche de las distintas especies, componentes de la leche y sus utilidades, y te puedes perder. Ahí te quedas ya. O sea, tú te metes en lactología y podríamos incluso hacer una historia de el uso de la leche por parte del hombre. Pero resulta curioso que no todas las marcas del queso están iguales, no todas tienen una elaboración igual, todas tienen una especie de sabor único, y sobre todo imagino que también tendrá mucho que ver el tiempo de maduración que tenga. Todo. Pero demás, básicamente... o imagino la aportación de sal que pueda tener uno y otro. El tiempo que se utiliza para hacer la cuajada. Sí. Pero vamos, hay unos quesos que dicen, madre mía, este queso está buenísimo. Hay otros quesos que, bueno, tan malos no hay ninguno, pero está claro que está a lo mejor que es más de plástico, más que con menos sabor, con menos expresión en la boca, ¿verdad? Pero hay gente que valora eso. O sea, igual que el vino, está el del queso suave y está el que le gusta un queso curado, un queso salado, un queso fuerte. Entonces, el tema es que la leche la transformas. O sea, el queso es una transformación de la leche. Y la grandísima diferencia entre el yogur y el queso es que el yogur es la propia leche al 100% transformada. Pero si tú pones 1 litro de leche, tienes 1 litro de yogur. No hay un subproducto. En el caso del queso, tú tienes un cuajo que separas del suero. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de leche de oveja media. Media te digo porque no todas las leches de oveja tienen la misma grasa ni la misma proteína, etcétera. Pero una leche de oveja media, vamos a poner con un 7,5 de grasa, por ejemplo, pues te produce 1 kilo de queso cada 5 litros de leche. Si te vas a una cabra ya tienen que ser 6 litros de leche mínimos para producir 1 kilo de queso, 1 kilo de cuajada. Si te vas a la vaca, más todavía. Tiene el 3,5 de grasa. Cuando miráis el cartón pone 3,5 de grasa cada 100 mililitros de leche. Pues tienes menos grasa, menos extracto seco, y a lo mejor necesitas 7, 8 litros de leche de vaca para hacer 1 kilo de queso. Todo eso os explica ahora cómo se producen los precios de los distintos quesos. Un queso que necesita más cantidad de leche para hacer 1 kilo de queso, pues la leche es más barata. Es una leche que, vamos a decir, entre comillas, que tiene más porcentaje de agua. La leche de oveja está mucho más concentrada. Luego, dentro de las razas, te encuentras razas de oveja con una concentración distinta y con unos extractos queseros, extractos secos, porque luego tiene muchas calificaciones. El queso de oveja es el más espectacular en cuanto a sabor se refiere. Pero vamos a gustos. O sea, ya, pero el tema del queso de vaca no es comparable. Sí, pero es que tú te vas a México, por ejemplo, y no eres capaz de vender el queso de oveja, porque no les gusta, que está muy fuerte. Y están acostumbrados al queso de vaca, y el que triunfa es el de vaca. Bueno, pues es igual que si tú aquí pones un restaurante mexicano, claro que va a tener su público, pero hasta cierto grado de picante, claro. Aquí lo toleramos por encima de un nivel, ya dices, no hay que se lo coma. Exactamente. Eso es igual. Con los alimentos es que no podrías llegar nunca a un... Pero bueno, básicamente el queso, según el germen que tú inocules, vas a conseguir una transformación de la leche que la transforman los gérmenes, o vas a conseguir otra. Esto en la naturaleza sucedió de forma espontánea. Hubo gente, sabéis que hay un queso que se envuelve en hojas de nogal y después se enterraba en estiércol. Sí. En el estiércol del ganado. Y que decía el queso negro, ¿no? Sí, pero claro, ¿qué se perseguía con eso? Sin saberlo. Primero, cuajaban con lo que se cuaja normalmente, que es o con un vegetal o con un extracto de estómago de ternero o de cordero. Porque cuando un cordero o un ternero, las personas igual, bebemos leche, en nuestro estómago hay una enzima que transforma la leche en cuajo y suero. Entonces, fíjate lo que hacían. Mataban a un ternero, el estómago lo secaban, y ese estómago seco, vuelto del revés de ternero, lo sacudían en la leche y la leche cuajaba. Y es porque esa pared del estómago del ternero o del cordero está impregnada de esa enzima que transforma la leche. Joder, macho. Son pruebas que se las descubrió alguien de casualidad, ¿no? Alguien, pues ahí se transmitió de padres a hijos. Y luego tienes el otro sistema, que es, por ejemplo, un vegetal que conocemos todos, que es un cardo, la flor de cardo, y coges la flor de ese cardo, la desecas, y el polvo ese del cardo ese lo pones en la leche y cuaja. Luego se puede hacer un cuajo menos eficaz o menos duro, porque los cuajos, según con qué lo hagas, se forman de manera distinta. Hay cuajos más sólidos,
es decir, que retienen más grasa y proteína. Lo interesante muchas veces es que el cuajo que hagas retenga la mayor cantidad de sólidos, porque lo demás se te va al suero que lo tiras, aunque antiguamente no se tiraba nada. El suero con azúcar se lo bebía mucha gente y les encantaba. Y además habrás oído las sopas de suero. Bueno, no lo Pues las sopas de suero es que cogían ese suero y se lo echaban en un tazón caliente con azúcar, le echaban con pan y se lo comían, estaba tan bueno. Pero claro, tú te vas a una quesería que produce ya diariamente 500 litros de suero, y en algunas ocasiones el suero se ha convertido hoy día en contaminante. Tú imagínate, en un contaminante, algo que era un alimento, en toda regla. Hay fórmulas para sacar de ese suero todavía componentes alimenticios importantes. Una es la liofilización. Tú coges el suero y lo secas por distintos sistemas, y ese polvo de suero tiene azúcares, tiene grasas y tiene algunas proteínas. Entonces el polvo de suero, por ejemplo, lo destinamos a la fabricación de leche en polvo. Ajá. Sobre todo leche en polvo en ganadería. Y también se puede emplear para la fabricación de leche en polvo de maternizada de niño. En algunas, sobre todo la de la cabra, que es la leche más parecida a la de la mujer. Ajá. Después del burro. La leche de la burra es la más parecida. De hecho, mucha gente de toda esta zona, mi tía, por ejemplo, yo lo sé de mi tía y de otros familiares por ahí, si su madre no tenía suficiente leche, tenías dos opciones. Una vecina que le sobrara leche, claro, que se daban los hermanos de leche, que se llamaban, o alquilar o comprar o tener una burra que se ordeñaba y te criabas con la leche de burra perfectamente. A lo mejor de mayor eras un poco más terco de lo normal, pero vamos. A lo mejor eso ya era por el sistema alimenticio que tenías. Una pequeña apreciación que me queda ahí, porque ya hablando del queso manchego de oveja, el queso de vaca, yo uno de los quesos que más me fascinaron, pero claro, yo soy muy de queso, fue el queso este francés, no sé si se llama Roquefort, pero que es un queso que por dentro cuando lo partes normalmente se unta, es un queso que se unta, pero que por dentro está con agujeros como de color verde, casi prácticamente como que casi está podrido. Sí. Pero eso tiene un sabor, una expresión de sabor brutal. Y fuerte eso de sal, que lo hacen también. Eso normalmente se hace para canapés de aperitivo, para tomarte 2 canapés de eso y ya está. Si te pones a cenar de eso, lo más fácil es que... Pues mira, el queso Roquefort luego por la noche te bebas hasta el agua a los floreros. Es igual que un queso manchego. El queso manchego es coger la leche, la pones ya, pero ese se puede untar, es lo que a mí me llama la atención. Sí, claro, porque ahora te cuento. Ese queso es leche a la que se aporta el cuajo. Ese cuajo con la flor de cardo, con el estómago de cordero, se convierte en ese queso fresco, ¿no? El queso fresco lo pones a madurar un tiempo y ya le inyectas, le inoculas una espora, una semilla de un hongo. Ajá. De manera artificial le inoculan con unas agujas que tú en el corte del queso, no sé si te habrás fijado, pero si tú ahora a partir de ahora te fijas en un corte de queso Roquefort, vas a ver como unas estrías verticales, que son las agujas con las que le inyectaron la semilla, la espora, la semilla de hongo, se llaman esporas, de ese hongo, que es el que provoca la transformación de la leche a esa cremosidad y a ese sabor que también es que no sé si lo habrás probado alguna vez. Sí, yo es que me trajeron un auténtico queso de Roquefort directamente desde Aldea, porque vinieron unos cazadores aquí a la zona y nos trajeron un trocico y tal, y yo lo estuve probando porque me dieron una cuña de queso y la verdad es que me daba lástima de que se me terminase. Y no es un queso para mucho público, porque por ejemplo en casa yo tuve la gran suerte de que me lo pude comer yo solo, porque no le gustaba a nadie. Por eso huele a pies podridos huele eso. Yo estuve en Roquefort, en la zona donde en el departamento, creo que le llaman en Francia, de Santa África, y allí Roquefort es una población. Y es un área, como La Mancha, con una determinada características fisonómicas del terreno, y se tiene una raza de oveja, que es la oveja la Caune, se escribe, una oveja que se ha impuesto en España. Ajá. La raza manchega, en muchos casos, ha sido sustituida por esa nueva raza, porque en Francia sufrió una selección mucho más agresiva, y cuando nuestras ovejas estaban en 150 litros oveja y año, por ejemplo, de producción, ellos la tenían ya en 350, en 400. Fíjate. Ostras, más del doble. No es exactamente la misma leche, por supuesto, pero claro, la producción es de una forma tan brutal, la diferencia, que pasaron dos cosas. Por un lado, esa oveja ha influido en la evolución de nuestra oveja manchega, porque se ha cruzado también hasta la que llamamos manchega en pureza, lleva algunos genes ya de la con. Y luego, por otro lado, ha habido sustitución de raza.
Otras ganaderías lo que han hecho directamente es quitar la oveja manchega y dejar la oveja lacona. Joder, que tiene qué interesante, una particularidad además, que la ha hecho totalmente estandarizable, y es que tiene una ubre muy semiesférica. Ahora os hablaré un poco, es que esto tiene 2000 ramificaciones, y del mundo de la lactología y de los animales de leche y tal, es un mundo totalmente apasionante. Pues esa oveja lacona tiene una ubre semiesférica con una implantación buenísima. ¿Qué le llamamos implantación de la ubre en veterinaria? A la base que une la parte alta de la ubre, digamos, al abdomen. Ajá. Porque cuando una ubre se descuelga, es decir, que tiene una unión estrecha arriba al abdomen y luego cuelga hacia abajo, pues se maneja peor en el ordeño y produce menos leche. Entonces, la implantación de la ubre en la lacona es muy buena, porque la seleccionaron, y el pezón es homogéneo. ¿Qué significa homogéneo? Que una oveja con otra, los pezones son muy parecidos en posición muy vertical, Sí. porque si un pezón tiene una orientación lateral, cuando le metes la pezonera de la ordeñadora, se dobla hacia abajo y no sale la leche. Ajá. Y la oveja lacona, al tener un pezón no muy grande y muy vertical, Ajá. y muy homogéneo, que lo tienen casi todas igual, Es mucho más cómodo trabajar con ella. exactamente, tú pasan 100 ovejas de esas a la ordeñadora y les pones las pezoneras y hasta luego. Y por ejemplo, eso lo haces con unas manchegas, o mucho peor con la israelí, la SAF que le llaman, una oveja sintética que se hizo entre la oveja aguasi israelí y la oveja alemana, la Milchaf. Sacaron una oveja muy productiva en leche, pero con una morfología de la ubre, con un pezón lateral, con una ubre descolgada, que hace muy trabajoso el ordeño. Ya. Entonces, al final, la que ha vencido esa batalla, porque entre los animales hay una competencia en productividad igual que la hay en todo en las fábricas. Igual que nosotros ahora vemos vaca lechera, la vaca frisona blanca y negra. Ya no ves otra. Todas las vacas que ves, pues no, hace solamente 80 años, pues tenías un montón de razas lecheras, aquí en España mismo, y le llamaban vacas de doble o triple actitud. ¿Qué era doble actitud? Que la ordeñabas y te daba un ternero. ¿Qué era triple actitud? Que tiraba de un carro, te daba un ternero y la ordeñabas. Como antes la economía era de subsistencia. Es curioso que normalmente la leche de cabra normalmente se utiliza para el tema de hacer quesos, y la leche de vaca se utiliza bastante más para el tema del consumo, para el desayuno y tal, ¿no? Para hacer tu paso Sin leche. embargo, esto fue una desviación, porque nutricionalmente es mucho más adecuada para el hombre. Para beber sería muchísimo más adecuado beber leche de cabra. Lo que sucedió es que a principios de siglo pegaba muy fuerte la brucelosis, lo que llamamos las fiebres maltas. Entonces, claro, en todas las casas aquí en La Mancha había unas cuantas cabras en cada casa, 2, 3 cabras, que eran las de tu consumo habitual, los chivos y tu leche, la dula, que era el sistema de pastoreo de las ovejas de las casas, que las recogía un pastor, etcétera. Y tú fíjate que algo que era totalmente común desaparece. Pero no desaparece porque la leche de vaca ni esté más buena, ni sea más sana en aquel momento, sí era, porque la vaca es una transmisora menos eficaz que la cabra de esta enfermedad. Pero claro, esa enfermedad se superó y se controló. Ahora mismo la brucelosis, por ejemplo, en esta zona donde yo trabajo, las ganaderías con las que yo trabajo, pues es ya oficialmente libres de brucelosis. O sea, no libres de brucelosis, sino oficialmente libres de brucelosis. Eso significa que llevan más de 5 años sin aparecer ni un solo caso, ni siquiera dudoso. Es decir, no hay. Ya, para eso brucelosis. también el mundo veterinario tiene que aportar un mantenimiento y Sí. unas Incluso- reglas del juego para que eso no se Sí, produzca. eso lo tenemos en marcha, eso está más que conseguido ya. Pero incluso si hubiese todavía algún brote de brucelosis, con la pasteurización que sufre la leche, la brucela que pueda existir desaparece y tú puedes beberte esa leche. Quiero decir, nutricionalmente hablando, sería mucho más aconsejable beber leche de cabra que beber leche de vaca. Nuestro aparato digestivo generaría menos alergias, tendríamos menos reacciones adversas a la leche de las que tenemos. Hay gente que le siente esa pesadez de estómago con la leche. Correcto. Pues eso con la leche de cabra te sucedería mucho menos. Ya. ¿Vale? Hombre, eso de la pesadez con el tema este de las desnatadas últimamente o semidesnatadas, parece que ha bajado bastante, pero sí que hay gente que no, a lo mejor no es tolerante con los lácteos, ¿no? No es el primer caso que veríamos, Pero porque todos conocemos a alguien. No es por la grasa que hace el desnatado. La intolerancia a la leche viene de un azúcar que está en la leche que se llama lactosa. La lactosa. Los azúcares acaban casi todos su denominación en osa. Está la glucosa, fructosa, lactosa, galactosa. Según de dónde venía le ponían el nombre. Entonces la fructosa, de fruta, el azúcar de la fruta. Lactosa y galactosa, azúcares de la leche. Entonces ese azúcar de la leche
digamos que lo procesa de otra forma una enzima que tenemos cuando somos niños, cuando somos bebés, que se llama lactasa. La lactasa es un compuesto químico que coge esa lactosa y la rompe y la hace digestible. Pero cuando tú cumples una edad, la lactasa de tu estómago empieza a desaparecer. Entonces, eso es propio de la naturaleza. Es decir, ¿para qué está la leche? Para los que se están criando. Un cordero, un chivo, un mamífero, claro, cualquiera bebe leche hasta una edad. Y luego ya de adulto no es natural. No es natural beber leche cuando pasas de una edad. Es lo que hemos hablado aquí con algún que otro doctor que no defendía el hecho de que nos alimentásemos con leche de otras especies. En realidad es que es algo no natural. Pero también te digo que lo que sucede para que podamos seguir bebiendo leche es que si tú no dejas nunca desde tu infancia de beber leche, tu estómago no deja de producir esa lactasa. Ajá. Y tú puedes digerir la leche. Pero eso no le sucede a todas las personas. Hay personas que al llegar a cierta edad pierden esa lactasa y entonces la leche siempre les supone un alimento difícil de digerir. Ajá. Ahora han inventado la leche sin lactosa. ¿Qué es lo que hacen? Le meten a la leche esa enzima del estómago que se llama lactasa. Ajá. Le meten esa enzima a la leche y desdobla la lactosa en sus dos componentes más digestibles. Entonces tú cuando bebes leche sin lactosa la puedes hoy digerir bien ya con esta que están vendiendo, que es una leche totalmente libre de ese azúcar. Pero bueno, ya te digo usted, esto es un mundo. Estábamos por el tema de los quesos. Sí, bueno, además incluso tengo aquí un oyente que nos está preguntando, dice, José Luis, ¿cómo se hace el queso do picón? Pues mira, me has pillado. Es que no Denominación de origen picón. O picón. Sí. Me has pillado y mira que conozco, pero... Yo creo que este queso viene también de una zona que se llama así también, algo así, ¿no? Porque... Vamos a ver, aquí pone los molinos del picón. No lo sé, no conozco. No, es la primera vez que veo... Pon aquí queso picón, que vamos a ver. Pero bueno, era un queso típico o bien de leche de oveja o bien de cabra y con una curación específica. Pues es un queso carote. Lo primero que veo es que es un queso bastante caro. Queso picón, denominación de origen picón. Bueno, hay algún que otro documental. Se habla de un queso... Bueno, hay varios sitios, varios portales que te hablan de este tipo de queso, que deja un olor característico e intenso que penetra en la nariz, que la hoja resbala sobre su pasta suave y untuosa, o sea, encima que es un queso para untar. Ya estoy viendo que por aquí está incluso enchafado. Sí, parece un queso de vaca. Cuando un queso se puede convertir en un queso muy blando, muy untuoso, porque las proteínas de la leche de oveja y de cabra producen un cuajo más sólido, más firme, y el queso de vaca produce un cuajo más blando y quesos más suaves. El queso que compramos de extender pues está hecho con leche de vaca. Son como pastas de queso, pastas de queso que además vienen presentadas en la comercialización como si fueran pastillas de estas de alguna cosa de untar, ¿eh? Viene ahí envuelto y tal como tal. Y sí, normalmente se utiliza pues para mezclar en canapés. Puede ser incluso de cabra también, porque picón, la denominación picón viene de Canarias. Fíjate, champiñones rellenos de queso picón, a ver cómo puede estar eso malo, es imposible. Eso no puede estar malo. Pero que es un mundo esto de los quesos, hay 200.000 quesos. Claro, incluso dentro de un tipo de queso tú te coges el manchego y lo tienes de 20 tipos, porque lo puedes hacer al romero, lo puedes hacer media curación, semicuración, envasado al vacío en plástico, madura de una manera. Es decir, tú vas dándole a esas bacterias que hay dentro del queso unas condiciones de humedad, de temperatura, de tiempo, y se producen distintas reacciones químicas que producen distintos sabores y distintos... Yo hice un invento mío, hice unos quesos de cabra, los dejé que se maduraran y con más de 6 meses de maduración los puse en aceite, que ya es tarde para ponerlos en aceite. Luego sufrieron una cosa que se llama olvido. Se me olvidó la cántara de los quesos allí en una habitación y se pasaron 3 años y veo allí la cántara de aluminio y digo, esa cántara es la de los quesos. Eso está lleno de quesos en aceite. Habían pasado 2 años. Y aquello era un queso espectacular. ¿Pero qué me estás contando? Que vamos, ¿no sería ese tipo de queso de fiestas? ¿No sería ese tipo de queso que está así como rojo?
que ya pasa de maduración y termina siendo un poco picantón. Sí, pero ese es el de oveja. El de cabra no se puso tan naranja, se quedó más amarillo. Es que te lo digo porque yo recuerdo un queso que ponía mi madre en aceite sí, y no podías cortarlo porque se desgranaba. Sí, el manchego. Mira, acaba de decir el desgranado. ¿Sabes por qué se desgranaba? Porque anteriormente se aterronaba. Es decir, si ese cuajo hubiera sido pastoso, untuoso, no se te podía haber roto en trozos. ¿Entiendes? Esa es la demostración de que el queso de oveja tiene una proteína te veía que hace negro un para cuajo hacerte un más bocadillo. fuerte. Te veía negro para hacerte un bocadillo porque tú no podías sacar una loncha de queso, tenías que trocetes poner en la barra y ya está. Eso es, pero fíjate, nos volvemos más atrás. ¿Quién producía esa leche? Esa leche para hacer esos quesos con ese terrón tan firme no era la oveja manchega moderna de ahora. Era una oveja manchega de los años 60, 50, 40, que era una oveja que no se alimentaba apenas en pesebre. Se le daba una ayuda, que se llamaba, un estímulo, un suplemento, porque ellas comían en el campo y si veías que el campo estaba muy pobre, pues llegabas tú y le ponías a cada oveja 200 gramos por cabeza de cebada, por ejemplo. Y con eso suplementabas lo que el animal no había alcanzado a comer en el campo. Pero eso es lo más que se hacía. El animal comía del campo y en vez de aguantar en el ordeño, como aguantan ahora 6 meses, 8 meses ordeñando, dando leche, esas ovejas parían y daban leche 2, 3 meses, 4 como mucho. Entonces daban menos cantidad de leche, pero más concentrada y con más sabores. Primero, comían aromáticas que había en los ribazos de las lindes, comían en los montes, después comían en el cereal también, y luego se ordeñaban a mano, que lo que voy a decir, pues muchos dirán, madre mía, me vas a quitar la gana de comer queso. Pero no, pero es que es la verdad. Ordeñaban en el tarro. Y cuando tú estás ordeñando en tarro, alguna oveja, pues defeca, se caga, tienes las bolillas que las quitas al final de ordeñar y pasas la leche por una gasa y ya está. Y lo filtras. Pero fíjate, es que voy a decir una cosa que es microbiología pura, pero es que es verdad. Esas bolillas de las heces de las ovejas que caían en leche y después las quitabas, estaban sembrando la leche de ciertos gérmenes que luego influían en su maduración. Ajá. ¿Entiendes? Entonces, esto es así. Luego después, esa leche no se pasteurizaba. Esa leche que te voy a decir que una entre cada 100 ovejas, a lo mejor se ponía a orinar y no es que cayera 1 litro de orina, pero caían unas gotas, mientras te daba tiempo o no a quitar el tarro. Pero es así, aunque parezca sucio, en realidad el proceso luego de fermentación anula todo eso. El proceso de fermentación, un queso sin pasteurizar, si te lo comes con 60 días de maduración, no te va a contaminar de nada. Entonces, esos gérmenes que le entraban de los propios pelos que se le caen a la oveja cuando la ordeña, de la lana, que son 4 pelos de lana que se caen. Esas pocas heces que se caen también, que después las quitas. Y ese pelín de orina que pueda caer está sembrando esa leche de unos gérmenes que luego le van a dar al queso un sabor que no va a ser ni mucho menos comparable al de una leche totalmente higiénica de ordeñadora, que pasa por conductos desinfectados estériles, que después va a parar a un tanque de frío inmediatamente, que después sufre una pasteurización. Por eso, claro, la gente busca como loca el queso de pastor, el queso de pastor, el queso de pastor, porque es imposible que sepa lo mismo uno que otro, porque a uno se le hace una siembra artificial. Después de pasteurizar la leche, tú ya le siembras unos gérmenes. Igual que el vino. Dicen, es que el vino, mi abuelo tenía una tinaja, que de allí salió un vino, pero también te cuentan que uno le metían un jamón. A otro dijo que se le cayó un gato en la tinaja y estaba muy bueno el vino. Yo qué sé. O sea, pero bueno, todas estas cosas, aunque parezcan sucias, si se hacen de manera controlada, es cierto que al final aparecen en los sabores. Porque si a ti, en los años todavía donde no se había descubierto lo que era una vacuna, ¿sabéis cómo pudieron, uno de los inventos que hicieron para ver si funcionaban las vacunas? Pues cogían de la pústula de una vaca con viruela, de ahí cogían pus, y ese pus lo diluían con agua y se lo inyectaban después a otra vaca. Y así se inventaron las primeras vacunas. Fíjate. Pero era ensayo y error. Era el método de prueba y error. Tú probabas y ellos veían que aquello funcionaba. Todavía no sabían lo que era una bacteria, todavía no sabían lo que era nada de esto. Pero sabían que funcionaba. Y ahora nos hemos enterado que hace 3000 años ya hacían eso los chinos. Las culturas orientales tienen cosas de estas que no sabían ellos tampoco de dónde venían, pero que ellos se inyectaban ya pus de las pústulas de algunas enfermedades, pero es que ahí no lo hacían con el ganado, ahí ya hace 3000 años lo hacían con las personas, sin saberlo,
estaban vacunando hace 3.000 años. Fíjate, macho. Hay cosas que las sabemos ya científicamente, que nos permiten una ramificación mucho mayor y un desarrollo de la tecnología, pero otras veces, sin saber por qué, en la antigüedad se hacían cosas y funcionaban. Yo de todas formas sé que conforme me está contando esto, digo, yo no sé si las nuevas generaciones llegarán a alcanzar un grado de delicatessen tal como cuando en tu casa hacías matanza, tu madre era la que compraba el queso a un familiar que tenía ganado y lo echaba en aceite, estaba no sé cuánto tiempo, que llegaba incluso cuando no se comía mucho, se ponía así como de color rosa, como rojizo, el queso se ponía rojizo, y entonces intentabas hacerte un bocadillo con aquello, se desgranaba. Entonces, prácticamente lo que hacías era poner trozos en la barra y entonces llegaba con el jamón que habías curado de tu casa, tu madre, echándole el sazón y la sal y dejándola enfrente del balcón donde hay corriente con una piedra encima. Y entonces tu padre llegaba con el cuchillo jamonero y te cortaba unas lonchas de jamón que podías ver perfectamente a la persona que tenías enfrente y te lo mezclaba eso con un chorrico de aceite de oliva. Que no he almorzado, con un respeto que yo... Con un aceite... Escucha, aquellos sabores ya no sé si... Yo ya no los he vuelto a disfrutar. Y luego la otra parte, lo que era de esa misma matanza, cuando tu madre ya preparaba los chorizos y los metía en la orza. Que yo, macho, algunas veces como chorizos, que yo no voy a poner en duda que hay muy buenos chorizos ahora también, pero a mí no se me repetían los chorizos. Comías chorizos jugando al fútbol si querías, con el chorizo del Alto el Pan, que no había ningún problema. Y era muy común ver precisamente los bocadillos de la época, cuando salías al recreo, de los bocadillos de queso en aceite con jamón. Ahora ya van con el bollicao, no sé qué, con el bollo, ¿no? Pero en aquella época era muy común ver el bocadillo de jamón y queso en la escuela. Yo creo que era una cosa que es muy complaciente poder recordarlo, ¿verdad? Es que controlábamos los gérmenes con los artilugios de milenios, que eran la yo sal. recuerdo a mi madre levantando las peñuscas aquellas, digo, pero ¿cómo podría? Algunas veces no se podía levantar, lo que hacía era rodarlas hasta ponerlas encima, y yo me acuerdo de ver los jamones siempre en el piso de arriba, que normalmente era una vivienda que estaba vacía, y las ponía en la corriente que hacía el balcón con la cámara. Pues la prensa del jamón, mira qué sentido tenía. Prensabas el jamón para que los restos de sangre que se quedan en los vasos sanguíneos de la pata del gorrino, pues salieran hacia afuera. Uh-huh. Porque los restos de sangre no se curan bien y provocan focos de crecimiento bacteriano descontrolado que le dan mal sabor al jamón. Que tú ahora mismo coges, sabiendo esto, coges por la propia vena, inyectas una salazón, inyectas una solución saturada de sal por la misma vena que se ve desde la salida, desde la vena femoral, y le metes ahí directamente agua con sal y ya, el problema ese, ya ni piedras ni tal. ¿Sabes? Yo que sé la cantidad de cosas, le echaba que si limón, y luego ya la sal, restregaba el limón por el jamón, luego le echaba, sí. ¿Cómo era aquello? Pimentón. Todos esos son desinfectantes, o sea, el pimentón tiene un montón de vitamina A, que es bactericida. El limón tiene un ácido que también es bacteriostático, que controla el crecimiento. Tú siempre Después veías tienes la sal, algún medio limón, un trozo de limón encima de los jamones. Eso es todo lo que ellos sabían, pero ya te digo, por prueba y error, sabían que funcionaba. Entonces le metías un montón y luego buscar la época del año donde hiciera frío para que, además de todos esos antisépticos, pues funcionara también la temperatura que controla. O sea, estabas frenando las bacterias a todo tren con todo lo que pillabas. Y había cámaras o sótanos donde se curaban mejor los alimentos y otros peor, y decían, es que en la cámara de la vecina será, porque claro, pues la orientación, el aire, claro, lo que fuera. El tipo de corriente que y luego, entrase, la temperatura. ¿por qué se quedaron con la fama? Jamones de Teruel, jamones de tal. Jamones de Teruel es que allí, en esos sitios, hay una humedad y una temperatura ideal para que se cure, que el jamón es el mismo que el de tu casa, pero con sus condiciones climáticas el jamón se curaba mejor. De todas formas, ahora llegaba la época, justamente después de la vendimia, cuando se hacía la matanza, y en las casas, bueno, cuando eso era un espectáculo. Cuando hacía un vecino matanza, iba todo el barrio allí a ayudar y demás, porque siempre al final la matanza se repartía entre la gente del barrio, era como una especie de fiesta y jugábamos los críos y estábamos allí. Vaya ambientazo, menuda, igual que ahora ya no se pueden hacer matanzas. Pues hoy el tema, para seguir ramificándolo con lo que empezamos, es la bacteriología aplicada a lo que es luego la vida cotidiana, la alimentación humana, la alimentación animal, la elaboración del queso. Es decir, estamos ahora mismo en un momento en el que a todos nos interesa en algún grado saber algo de microbiología, porque al tener un virus circulando que nos está haciendo daño,
pues todos queremos saber, y este desinfectante, y este otro, y al final todo se basa en los conocimientos que hemos acumulado de esta población microbiana que nos está volviendo locos porque, claro, se está hablando desde muchas orígenes, hablan los profesores, hablan los políticos, hablan los economistas, y luego hablan los aficionados. Y entonces tenemos internet y tenemos una cantidad de mitos, impresionantes sobre la actuación de los virus, si me contagio, que si no me contagio. Entonces, claro, me gustaría un poquito, hoy no solamente, sino el siguiente programa también lo voy a dedicar. Vamos a seguir con este mismo tema, porque tengo aquí apuntadas 50 cosas y yo creo que hemos hablado de un par de ellas. Tenía aquí, pues, hablar un poco del origen de la higiene en la historia, ver un poco cómo entendían, pues los romanos se bañaban y en la Edad Media, pues no se bañaban. Y tú dices, bueno, ¿y cómo hubo ese atraso? Pues mira, básicamente se trata de que el baño de los romanos era un baño en cantidades de agua enorme, en unas termas, donde se renovaba el agua, porque era agua circulante caliente, y caliente a elevada temperatura. O sea, las termas romanas es que tenías que entrar despacio porque te quemabas. Eran aguas térmicas que se encendía fuego y se calentaba el agua fuerte, ¿no? Pero si luego en la Edad Media comprobaron que tú cogías agua de un río y la metías en una bañera, y es que es verdad, decían, es que entendían que los baños eran peligrosos. Claro que eran peligrosos. Si tú coges agua de una laguna, la laguna de Ruidera, por ejemplo, de la orilla, por ejemplo, o de un río, de estos ríos nuestros de la llanura que no tienen una corriente fuerte, que son ríos que transcurren por llanuras donde hay mucho sedimento. El agua no es agua cristalina de montaña. No. Entonces, ¿qué pasa? Que va pobladísima de gérmenes. Si tú ese agua vas y la pones en una bañera y la estancas y no le pones antisépticos, no tienes jabón, y entonces tú te bañas y encima, como era difícil conseguirla, a lo mejor la dejaban en la bañera también para el día siguiente, y habías dejado el agua en una bañera 3 días y luego además la calentabas poniendo agua fría y luego trayendo 4 o 5 jarras de agua caliente para templarla. Luego no conseguías 40 grados de temperatura, que eso ya es antiséptico, sino que conseguías 25 o 30 grados, que es un caldo de cultivo excelente para todo tipo de bacterias. Exactamente. Entonces tú te metías a esa bañera y salías medio muerto ya. Salías infectado por lo habido y por haber, porque un río de los nuestros, de aquí, por ejemplo, de la llanura, un río que no sea de montaña, pues ya está poblado de miles de gérmenes. Entonces, claro, ¿por qué se bañaban los romanos y no se bañaban en la Edad Media? Es que es cierto, los médicos no le daban una explicación científica, decían que con el calor se abren los poros y que por esos poros entran las bacterias. Bueno, exactamente, en un parte era así y en otra parte no. Pero básicamente sí que es cierto que ese agua a alrededor de 30 grados y sin recambiar y traída de un río, lo que hacías tú al coger agua del río y ponerla a 30 grados es poner todos esos gérmenes a reproducirse a 1000 por hora. Y entonces tú te bañabas en un cultivo de gérmenes. Y entonces luego, si a eso le añades que no había unos jabones eficaces o que ni siquiera se daban jabón, se daban perfume. Salían, se secaban y se perfumaban. No se daban con jabón. Después ya más adelante se inventó eso de que mezclas el aceite con sosa y ya sacas una cosa que es jabón, que tal y que cual. 1820 empieza ya ¿Lo seguirán haciendo en las casas? Yo hasta hace bien poquito mi madre lo hacía en jabón. Mi suegra y mi madre hacen jabón. Para la ropa. O sea que... y lo ponen hasta en la lavadora. Tengo por aquí alguna pregunta que nos llega por parte de la audiencia. Me han dicho por aquí, teléfono acabado en 0041, dice, buenos días, quiero saber si con la leche por las mañanas te bebes un vaso para personas con discapacidad, con ataques de epilepsia, si es bueno. Yo todo el día me tomo de pequeño un vaso de leche con pan y 4 cucharadas de azúcar y me siento bien. Y si no me tomo un día, me siento mal. Es es nuestro amigo Mijael, que tiene una discapacidad, el muchacho, nos escucha todos los días, él está trabajando y nos está diciendo que, él se toma un vaso de leche. A ver si esa acción es buena, eso de tomarse un vaso de leche con 4 cucharadas de azúcar. Pues mira, la leche, si te sienta bien, es que tú has conservado la lactosa desde tu infancia en una cantidad suficiente, la lactasa, la enzima. Pero no tiene nada que ver el tema de que tengas una discapacidad o que tengas ataques de epilepsia con el tema ¿verdad? Que yo sepa, no. Que yo sepa. Yo no estoy especializado en eso y no te puedo contestar específicamente. Pero sí que la digieres bien. Y una vez que la digieres bien, pues la proteína de la leche de vaca es de calidad. O sea, que es un alimento bueno. Una vez que lo digieres bien, la leche de vaca pues tiene propiedades benéficas. Además,
que ha sido uno de los alimentos base de todas las poblaciones, la leche y el queso. O sea, que si eso fuera malo, la humanidad estaba muerta. O sea, que, es decir, hemos venido hasta aquí con este ingrediente como uno de los principales de nuestra dieta. Nos dice por aquí también, dice, buenos días, compañeros, hace unos años me pasó lo que a ti, Navarrete, compré unos quesos en Asturias, que estuve de vacaciones, había uno extremadamente picante y súper sabroso. Le di una cuña a cada uno de mis hermanos y mi hermana me la devolvió, me dijo, esto te lo comes tú, chaval. No hay cosa más rica en España que el queso. La verdad es que el queso de queso... Sí. Habiendo queso ya no hace falta ni que... Yo ayer por la noche estábamos en casa y tenía como hamburguesas allí, Marifé, para hacer, y digo, ¿qué te apetece a ti? Y dice, es que a mí tenemos ahí un queso que nos regaló el muchacho de Aluminios de Aimas, que se hace en Santa María del Campo Rus, que es la bomba ese queso. Tenemos ahí una cuña y dice, yo es que me apetece un trozo de queso con un tomate de huerta picado, con una poca sal, y es que ya es la cena, esa es la cena, no hay más. A ver, dice por aquí también, dice, y el pan, vino y azúcar para merendar, ¿qué? Eso sí que era una merienda. Al final siempre nos vamos a lo mismo, sí, siempre. Y más a estas horas. Buenos días, mi bocadillo preferido cuando iba al campo a trabajar era queso viejo en aceite con lechuga. Ese 3 veces por semana me lo comía. Ostras, pues yo la primera vez que... La lechuga es la primera vez que... Hombre, ahora con las ensaladas de queso de cabra y lechuga que llevan, pues sí, eso sí que se está empezando a ver mezclado, pero es la primera vez que oigo... De todas formas, no te digo nada y te lo digo todo. O sea, el tema de las ensaladas es que ya admite cualquier tipo de condimento. Yo ya he visto... Sí, pero qué curioso que dices ensalada, pero luego le meten el condimento fuerte. Luego o le meten queso o le meten... Al final hay que meter chicha, como digo yo. O un poquito de pollo cocido, lo que sea, ¿verdad? Que a eso le dé un poco de sustento. Buenos días, pareja. Y pincharlo al gorrino para que diera la sangre y removerlo con un palo para que no se cuaje, para que no se cuajase para las morcillas, o comerte la frita con cebolla, qué rica. Mirad, ahí pasa una cosa, un fenómeno, y es que en la sangre hay un componente que se llama fibrina, que viene del fibrinógeno que tiene la leche, que es lo que impide que te dé sangre, que actúa en la coagulación de la sangre. Y entonces es lo que hace también que la sangre, cuando sale fuera y tiene contacto con el aire, se cuaje, el cuajo de sangre. Entonces, si tú, mientras la sangre está fluyendo, le das vueltas, esa fibrina que va a producir el coágulo lo que hace es hacerse una madeja independiente del líquido. Entonces, claro, eso lo apartas y la sangre que queda es líquida y se va a mantener líquida. Ajá. De esa manera podían ellos elaborar mejor las morcillas con un líquido que no con un semisólido. Claro. Otro tema que nos han dicho por aquí, que además, fíjate, lo tenía yo en memoria y se me había olvidado ya. Dice, hola, el tenge kefir, que es un tema muy interesante. Esta bacteria... No, yo tengo kefir, es que se ha equivocado. Ah, yo tengo kefir. Sí. Bueno, el kefir, en definitiva, que es esta bacteria, esta especie de gusano. Es una forma... No, gusano no. Una especie bueno, sí, microscópicamente se ve como... Sí, es como un gusano... Eso es lo que me contaba mi hermano, que lo traía y lo que hacía... Tú echabas leche en un vaso, metías eso y lo fabricaba yogur al día siguiente. Lo que pasa que es una bacteria prima hermana del lactobacillus del yogur. Entonces hace un yogur líquido. Claro, yo tuve un vecino que era del Sáhara. Era un yogur natural Y si tú lo rellenas, mi vecino, que era del Sáhara, tenía una botella de 1 litro y todos los días cogía un vaso y rellenaba con otro vaso de leche. Y eso estaba continuamente fuera de la nevera y constantemente produciendo el kéfir. Claro, no te puede faltar ese vaso de leche diario y es igual que si coges una pipa de vino y le vas añadiendo vino joven, vas haciendo el vino viejo, tiene su arte. Tengo por aquí nuevos mensajes también que van entrando, teléfono acabado del 9992. Hoy el tema es un éxito total. Es una madeja. Buenos días, Navarro. ¿Y los calostros son buenos o no? Los calostros. Sí, mira, los calostros son la leche del primer, segundo día, casi tercero de cualquier mamífero al nacer, al parir. Ajá. Al parir una oveja, una cabra, una mujer, la primera leche que da no es leche normal, es una leche distinta, con otros componentes. Lleva un montón de proteínas, que son las inmunoglobulinas, que son las proteínas de la defensa, son unas moléculas que funcionan como las vacunas. Cuando tú te bebes esa leche de tu madre, bebes esa leche y esos componentes proteicos que son las inmunoglobulinas llegan al intestino. El intestino de la cría del bebé solamente tiene 12 horas para absorber eso, es decir, el intestino tiene unos poros, unos agujeritos por los que puede pasar esa inmunoglobulina, pero solamente durante 12 horas. Entonces, cuando mamas de tu madre, esas inmunoglobulinas del calostro se
pasan directamente por el intestino a la sangre y tú quedas vacunado de todo aquello de lo que esté inmunizado tu madre. Joder, macho, qué tema más espectacular. Entonces, de esto lo sabía yo, no tenía ni idea. Esto es una fuente que se descubre ahora de información para saber por qué tenemos hoy alguna de las alergias que tenemos, y es porque muchos ya no mamamos de nuestra madre al nacer. Hoy día, pues mira, no me ha bajado la leche, pum, el biberón. Y entonces, al no haber lactación materna, no le transferimos las inmunoglobulinas a los hijos, y eso es lo que conocemos hasta hoy. Puede haber otra serie de propiedades también que tenga ese calostro. Lo que está claro es que al estar mucho más cargado de proteínas, es una leche mucho más densa, mucho más amarilla, porque también tiene más grasa, porque tiene la grasa, es una manera de concentrar energía. La energía la captamos de los alimentos por medio del azúcar y de la grasa. Pues la grasa tiene el doble justo de energía por gramo que el azúcar. Es decir, fíjate, un gramo de grasa tiene el doble justo de energía que un gramo de azúcar. Entonces, claro, tú le das al pequeño una leche más concentrada en energía, con muchas proteínas que también son muy nutritivas y permiten el crecimiento, más las inmunoglobulinas que te permiten la defensa frente a enfermedades, la inmunidad pasiva que se llama, la defensa pasiva, y el animal resiste. Nosotros en ganadería eso es muy difícil de conseguir, porque una oveja que te pare por la noche y tú no estás delante, y no pare un cordero, sino que pare dos, cuando está naciendo el segundo, el primero a lo mejor se ha despistado entre las otras ovejas. Entonces, cuando llegas por la mañana, puede que uno de los dos corderos se haya encalostrado, es decir, que desde el primer momento haya mamado de la madre, pero puede que el otro esté por ahí perdido y no haya mamado, o incluso la madre ya no lo quiera. Entonces, el problema del encalostramiento en ganadería se está resolviendo cogiendo ovejas recién paridas, cogemos la leche, la metemos en unas botellas de plástico con dosificador de 200 centímetros, 250, y se conservan en congelación. Entonces, cuando vas a tener una paridera, eso lo hacen solamente... Te aseguras de que todos los... Exacto, solamente lo hacen algunas ganaderías. Cogen a los recién nacidos, les meten una sonda, que es sencillo de aplicar, de poner. Entonces, el ganadero ya muchos saben poner una sonda estomacal. Les meten una sonda por la boca, directa al estómago, les enchufan los 200 centímetros de calostro, ya ves, el animal ya se queda vacunado, ¿entiendes? Tengo por aquí nuevos mensajes que van entrando a través de la bandeja. Dice por aquí, el sobrante de la ensalada en bocata, pan de aceite y sal y pan con mantequilla y chocolate. Pues no está mal tirado tampoco. Dice, buenos días, Navarro, mira lo que dice un cubano, es que me dura mucho. No lo puedo poner ahora. Bueno, a ver si me da tiempo ahora. Lo dejo aquí como lo he leído. Dice, mi suegro era matarife. Era de los pocos que abría el gorrino por la columna vertebral para no romper las tripas. Es que hay dos formas de matanza, boca arriba y boca abajo. Entonces, había algunos, menos, que el gorrino lo ponían boca abajo y lo empezaban a, hacer los trozos que pues primero se abría, por esa matanza que dice ella boca abajo, se sacaban los lomos, y ibas, dejando el hueso de la costilla. Y claro, ibas quitando después la panceta, los jamones, y se quedaban las tripas ahí debajo, para el final. Entonces luego cogías con un hacha, iban con un arte tremendo cortando la espina dorsal con un hacha y en caliente. La carne se corta muy mal en caliente. Y entonces coger un hacha que tendría que estar súper afilada y cortar las vértebras por la mitad desde arriba, y entonces ya abres el animal y ya terminas de sacar lo que llaman las asaduras. Asaduras es esto que tú coges la tráquea y en la tráquea van colgando los pulmones, el corazón y el hígado. Y a eso se le ha llamado toda la vida las asaduras. Oh, qué rica, macho. Dice, buenos días, Navarro. Ese queso que se pone picoso, pruébalo con miel, que está exquisito. Bueno, yo creo que ya hemos llegado a las 11 de la mañana, se nos fue el tiempo, te das cuenta de lo rápido que pasa el tiempo cuando uno se pone en el micrófono a contar cosas y luego encima pues los oyentes te llevan en volandas dando su opinión acerca de lo que estamos debatiendo, cosa que nos encanta porque así nos sentimos acompañados y tenemos la capacidad de alternar pensamientos y formas y vivencias de cada uno que nos reconforta bastante. José Luis Romero del Hombre Bueno es el director de Clínica Sanizo, que está en Socuéllamos. Estaba buscando por aquí la chuleta porque llevaba tiempo sin venir, pero al final la he encontrado, que está en la calle Alcázar, número 18 de Socuéllamos. El teléfono de contacto para cualquier tipo de consulta es el 610-560-790. 610-560-790.
pues si tenéis algún tipo de tema que consultarle, lo que fuera o lo que hiciera falta, ahí tenéis a José Luis Romero del Hombre Bueno, el director de Clínica Sanitó. Muchísimas gracias, José Luis. A vosotros. Te esperamos el martes que viene y recordamos a la audiencia que este programa viene a repetirse el domingo por la mañana.